que el marketing es algo en donde deberíamos de estar todos dentro, ¿no? O sea, no es algo exclusivo de los mercadólogos, yo soy mercadóloga, es algo en lo que debemos de estar todos, ¿no? Como dicen, todos nos dedicamos a las ventas, también todos nos dedicamos al marketing y todos tenemos que saber, sobre todo ahorita con los medios digitales, cómo comunicarlo, cómo comunicar mejor y cómo comunicar mejor lo que vendemos. Bienvenidos a Real Estaters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña Fernanda Peña, consultora de marketing certificada, maestra en estrategia, CEO de Mercafy, agencia de marketing donde ayudan a asesores y negocios inmobiliarios a potencializar sus resultados. Bienvenida, Fernanda. ¿Cómo estás? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo feliz y contenta de compartir aquí con ustedes. Hombre, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué te parece si empezamos y nos cuentas un poquito de ti? ¿Quién eres? ¿Qué es Mercafy? Claro que sí, con gusto. Bueno, pues yo soy, como ya lo dijiste, soy consultora de marketing desde hace ya 8 años y desde hace 6 años que fundé la agencia Mercafy, en donde nos especializamos en el sector inmobiliario. Y no fue así desde el principio. Nacimos como una agencia general. Yo creo que muchas inician así. En realidad lo que nos llevó al sector inmobiliario fue la experiencia. Nuestro primer cliente ya como agencia fue una constructora. Entonces con ellos aprendimos mucho. De hecho, hasta la fecha es nuestro cliente más antiguo. Y con ellos empezamos este camino de entender cómo funciona, que cada sector tiene sus particularidades y cómo funciona el marketing en la industria inmobiliaria. Y fue algo que nos encantó, ¿no? Y bueno, también me dedico a dar capacitaciones. Tengo un programa para asesores inmobiliarios, cursos y programas de acompañamiento, porque una de mis misiones dentro del marketing es ayudar y comunicar que el marketing es algo en donde deberíamos de estar todos dentro, ¿no? O sea, no es algo exclusivo de los mercadólogos. Yo soy mercadóloga. Es algo en lo que debemos de estar todos, ¿no? Como dicen, todos nos dedicamos a las ventas, también todos nos dedicamos al marketing y todos tenemos que saber, sobre todo ahorita con los medios digitales, cómo comunicarlo, cómo comunicar mejor y cómo comunicar mejor lo que vendemos. Totalmente. Eh, no sé qué piensas tú al respecto, pero siento que de alguna manera el marketing hasta cierto punto es, no sé si más apreciado es la palabra, pero se enseña más, digamos. Al menos en las escuelas, siento que sí es más apreciado en cuestión de que casi todas las carreras incluyen, aunque sea una carrera de marketing por ahí, ¿no? Pero en ventas no es así. O sea, casi ninguna carrera ofrece capacitación en ventas. ¿Qué piensas de eso? Sí, estoy de acuerdo y creo que en función de que el marketing se volvió también, digámoslo así, una moda, porque pues los medios digitales creo que ayudaron un poquito a eso. Y algo que yo percibo también, o más bien una percepción que yo veo, es esa parte negativa de las ventas, ¿no? Que las personas, aun cuando todos los profesionistas lo que nos dedicamos es a vender y a vendernos y a vender nuestros servicios, no importa que seas un profesionista y trabajes para una empresa, también te vendes como persona, ¿no? Y creo que es la parte como que las personas suelen ver las ventas como esa persona molesta que me vende algo para quitarme mi dinero. Creo que ese es el gran problema de por qué vemos un poquito como las ventas como, no, yo no me quiero meter ahí, ¿no? Es correcto, pero bueno, de eso a que no esté en un plan de estudios, siento que seamos un poquito tarde con eso, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo, cómo decidiste enfocarte en la industria inmobiliaria? Y déjame darte un poquito de contexto porque no sé si has escuchado el podcast antes, pero se ha vuelto como una costumbre el platicar con los invitados un poco de cómo llegaron a la industria inmobiliaria, porque pues casi nadie empieza ahí, ¿no? Todos empezaron haciendo otra cosa y de repente involuntariamente llegas a esta industria, te das cuenta que pues de alguna manera es redituable, que te permite manejar tu tiempo y nos quedamos allá, ¿no? ¿Cómo fue esta historia para ti?
Pues partiendo de que llegó este cliente a nosotros, como te comento al inicio, como agencia, y que en lo personal me empezó a gustar mucho el sector. De hecho, me acuerdo que una agencia que tenemos aliada a nosotros, que es una agencia de diseño gráfico, y también atendían ciertos clientes, me acuerdo que me mencionaba, oye, Fer, tú puedes atender mis clientes de inmobiliaria porque, ay, no, o sea, es muy complicado, no los queremos atender nosotros, ¿no? Y en realidad yo no entendía, yo decía, ¿por qué a mí me encantan esos clientes? O sea, pues pásamelos para acá, ¿no? Y también, pues eso nos llevó a generar más proyectos con el mismo cliente, a recomendaciones, a que las personas después nos empezaran a buscar por la parte de especialización en el sector inmobiliario. Y fue así que desarrollamos o hemos desarrollado más experiencia en este sector. Y además, en los últimos años, aparte de que es una historia un poco chistosa porque saliendo un poquito, bueno, no sé si saliendo, pero un año después de que se había detonado la pandemia, me invitaron a dar una plática en Espacio Emprendedor del Estado de Michoacán. Y bueno, fue casualidad que alguien del Instituto de Inmobiliarios de Michoacán me vio ahí, me invitaron a darles una plática, sin saber que yo tenía mucha experiencia en el sector y me empezaron a preguntar querían saber más, o sea, querían capacitarse. Entonces, bueno, ya tenía por ahí yo la espinita de crear un programa para asesores y fue que decidí lanzarlo con ellos y ahí inició el programa que es toda otra línea de negocio que tenemos en la agencia, que es el programa, y nos enfocamos en el sector inmobiliario. Y si me preguntas, eso fue lo que me llevó, pero si me preguntas por qué el sector inmobiliario, o sea, específicamente algo que yo veo es que cuando yo le hablo al emprendedor, que también es algo que no he dejado, mi marca personal le habla mucho al emprendedor y trabajo con otros sectores, pero hay cierto interés. Pero descubrí que cuando le hablo a los asesores inmobiliarios sobre aprender de marketing y aprender de publicidad, boom, todo el mundo levanta la mano. Todos los asesores quieren aprender, todos los asesores tienen en la mente, o sea, veo demasiado interés por el asesor inmobiliario de aprender de marketing y ya he trabajado mucho con mis alumnos, también los he estudiado, que es parte de mi metodología, y algo que he descubierto es que el asesor inmobiliario también tiene una visión muy estratégica y de negocio, y lo que buscan muchos es esa libertad financiera por el tipo de negocio, por cómo se pueden mover y que ahorita lo mencionabas, ¿no? Entonces, esa mentalidad de negocio creo que es lo que les ayuda a tener tanto interés y a levantar la mano de decir, yo sí quiero aprender en invertir, tanto en publicidad como para invertir en capacitación, y eso es algo que me encanta del sector. Claro. ¿Y en qué consiste este programa? Entiendo que los capacitas, es hecho específicamente en marketing, también se tocan temas de ventas, marca personal. Me enfoco en marketing y enfoco en estrategia, mucho en estrategia, porque lo que siempre les platico ahí es que yo les enseño cómo generar una estrategia y cómo generar estrategias de marketing aplicables para generar más prospectos, mejores prospectos y más ventas. No es un programa como les digo por ahí que hay de copia y pega, esto me super funcionó, te lo vendo, lo copias y lo pegas y te va a funcionar. O sea, yo soy muy en contra de eso, pero te enseño cómo generar una estrategia desde la estrategia de comunicación, entender qué es lo que estás comunicando en tanto lo que tú vendes, tú como marca personal, inclusive una propiedad, o sea, cómo comunicar una propiedad y por supuesto otra parte del programa es te enseño la parte técnica, ¿no? O sea, cómo generar campañas que sí generan resultados en Facebook, en Instagram, WhatsApp, cómo generar tu propia página web y cómo vincular eso en una sola estrategia. Eh, y cómo crear estas campañas, ahora que lo mencionas, que generen resultados, ¿no? Porque generar prospectos en Internet, si bien tampoco voy a decir que es fácil, pues no es muy complicado tampoco, ¿no? Lo complicado, como dices, es lograr que sean, pues, prospectos que de alguna manera estén calificados. ¿Qué recomendaciones les das tú a los asesores para anunciarse desde la comunicación, desde la creación del video, de la imagen, hasta pues ya temas de segmentación y de la parte técnica de las plataformas de pauta?
Yo parto de que dejen de hacer publicidad de la forma, em, ¿cómo le podríamos llamar? De la forma en que todo el mundo lo hace porque es accesible, ¿no? O sea, darle clic al botón promocionar, porque creo que si publico la fachada de una casa y le pongo que está en venta y le pongo el precio, pues ya alguien va a llegar y me la va a comprar, ¿no? En realidad, la sugerencia general de todo el programa es que hay que crear procesos. Es un proceso, tu estrategia se va a convertir en un proceso publicitario que te va a permitir generar un embudo que te va a permitir filtrar. Porque siempre los asesores están frustrados, yo lo sé, todos están frustrados con genero campañas y no llego a las personas correctas, ¿no? Entonces, mi error, comúnmente el error que se percibe, que no es, se percibe como el error único, pero que no lo es, que es la segmentación, es decir, no sé cómo segmentar, es decir, esos intereses que tengo que seleccionar para llegar a esta persona que me va a comprar esta propiedad en la Riviera Maya de 10 millones de pesos, ¿no? Y entonces se cree, por ejemplo, eso es uno de los errores muy comunes, que hay una fórmula mágica o que yo te puedo enseñar cuáles son esos intereses mágicos que te van a hacer llegar a esa persona que te va a comprar la propiedad de 10 millones. Y en realidad no funciona. Perdón que te interrumpa, pero ese es el segmento de gente que viaja frecuentemente de manera internacional o que tienen intereses en bienes de valor medio o alto o de valor alto. Yo creo que debe ser la más concurrida de todo el Internet, ¿no? O sea, todos los asesores inmobiliarios se anuncian en ese segmento creyendo que ese es ya la gran panacea y el secreto del marketing inmobiliario. Ajá, exactamente, ¿no? Y muchos, inclusive ahí, voy a hacer aquí un disclaimer, porque yo he escuchado por ahí, yo me meto mucho me lo tomo muy en serio, entonces tomo cursos de mi competencia también, y de repente hay por ahí quien dice, no, ya no usen esos intereses de que todo el mundo usa, ¿no? Bienes raíces, créditos hipotecarios, etcétera, propiedades, porque pues esos no te van a dar resultado, no los uses, ¿no? Yo le digo, no, al contrario, sí los debes usar. Es básico. Segmentar para buscar a personas de alto poder adquisitivo con los que tú ya mencionaste es básico. El problema es que esa es la mini partecita. Eso es lo que yo ya entiendo que haces. ¿Qué hay más allá, o sea, de la estrategia? ¿Cómo vas a llegar de otra forma a una persona que La cosa es que esos intereses o esas segmentaciones sí te pueden funcionar pensando en que estás llegando a ese 3% de personas que están listas para comprar, ¿no? Que eso es algo que también platico mucho en mis webinars. Sí, pero ese 3%, de alguna manera, es fácil llegar porque no tienes que decirle más que vendo esto, pero es difícil llegar porque es solamente un 3%. Y eso es en la teoría, ¿no? Si hablamos de esa propiedad de 10 millones, eso ya no es un 3%, es el punto cero algo de la población, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para llegar a esa persona que está en una fase de investigación? Que inclusive a lo mejor no le ha cruzado por la mente, pero sí es tu posible comprador. Y es ahí en donde desarrollas esta estrategia de comunicación, cómo hablarle a este segmento y cómo segmentarlo, que ahí caemos en conocer a tu cliente ideal, ¿no? O sea, saber quién es, más allá de, pues tiene tanta edad y vive en tal ciudad y tiene tanta capacidad de comprar, más bien que cómo se desenvuelve en su vida, qué intereses tiene, que nos van a ayudar a ampliar esa parte de la segmentación. Y aún así, la segmentación, que yo también hablo mucho de segmentación, va más allá de intereses. Esa es una parte para que empieces a llenar tu embudo, hacer pruebas de segmentos, pruebas de intereses. Pero más adelante, lo que necesitamos, vuelvo a lo que te platicaba del proceso, es generar un proceso en tu estrategia que te permita filtrar, porque mucha gente dice, es que ¿cómo le hago para que las personas que no me pueden comprar me dejen de preguntar o me dejen de escribir? No, no hay manera. Todas estas personas, obviamente a través de una estrategia de comunicación lo vamos puliendo, pero van a llegar mucho tráfico. Tu primera estrategia es generar tráfico a tu embudo. Ahí el punto es que no quiero que le escribas a todos, porque pues volvemos a la misma frustración de le estás contestando a personas que no son tus posibles clientes o estás invirtiendo tiempo ahí. ¿Y cuál consideras que es el medio? Entiendo que podría ser incluso diferente por etapas. ¿Cuál es el tipo de anuncio que consideras más efectivo? Anunciarse, por ejemplo, por WhatsApp, por Messenger, anuncios de clientes potenciales. No tengo una respuesta, porque yo siempre les digo,
Si escuchan que yo les recomiendo algo o alguien les recomienda algo, no le crean, pruébenlo. ¿Por qué? Porque en muchos sectores, en ciudades, cuando el producto también es diferente, veo que hacemos campañas de formularios de clientes potenciales y funcionan de maravilla. Y los hacemos con otro sector, en otro mercado, un mercado diferente, y no nos funcionan para nada, ¿no? Entonces también tomar en cuenta qué te funciona mejor a ti. O sea, como si de repente me dices, se me ocurrió hacer una campaña de clientes potenciales y se me olvidó que, pues como no tengo conectado ningún CRM, tenía que descargar el Excelito y llamarles, pues ya pasó una semana, ¿no? Entonces, Claro. y si me pasa. Entonces, yo recomendaría que siempre prueben todo, y una recomendación que les doy que prueben, pero pruébenlo, no vayan a decir, Fer me dijo y no funcionó, aquí voy a hablar de remarketing, del famoso remarketing. La mejor campaña que ustedes pueden hacer es llenar su embudo de ventas y llevar tráfico a su sitio web. De aquí la importancia de tener un sitio web. O ver, siempre hay, ¿no? No tengo un sitio web y se resiste, ¿no? Ya cuando ahorita tenemos la facilidad de tener un sitio web por todos lados, de forma muy económica y fácil, pero bueno, no tengo un sitio web. Lleva tráfico a tus redes sociales. También eso es importante. Ese es tu medio. Tus redes sociales son un medio. Lleva tráfico y es campañas de remarketing de contacto directo, porque esas campañas ya no tenemos que segmentar, ya segmentaste toda la gente que ha interactuado contigo, las personas que han ido a tu página web, esas personas ya sabes que están interesadas en lo que tú vendes. Entonces, lo único que hace falta es comunicarte con ellas para hacer el paso siguiente dependiendo que sea tu estrategia. Y ahí es en donde nos vamos dando cuenta que segmentar es más enfocarse en el proceso que en los intereses. Claro. Y algo con lo que me topo muy seguido es pues la misma percepción que dices de que la segmentación es la culpable de todo. Y también algo que me llama mucho la atención es que el tema del buyer persona, ¿no? Ya lo ven incluso como algo tedioso. Cada agencia que van les hacen hacer el buyer persona, pero no saben cómo funciona realmente, no entienden muy bien para qué es, y siguen pensando que es que cualquiera me puede comprar una casa o cualquiera me puede comprar un departamento, entonces ¿para qué necesito yo estos? Y ya sabes, que empiezas a trabajar con ellos y dices, bueno, vamos a trabajar en el buyer persona, es que ya tenemos, ¿no? Ya lo hemos hecho 3 veces con otras agencias, pero no sé si no les explican o sea, ¿por qué no queda claro el hecho de que necesitas tener bien definido el perfil del cliente? Porque en eso basas tu generación de contenido, la segmentación es ese mismo buyer persona, ¿no? Mm. ¿Cómo lidias tú con esta percepción? Fíjate, Enrique, eso que comentas es parte crucial de mi modelo de comunicación, de lo que hago en mi marca personal, en mi podcast y en mi canal de YouTube, que se llama Marketing en la Práctica, porque yo mucho tiempo estuve peleada, yo que estudié marketing y estudié una maestría en estrategia. Durante muchos años de mi vida profesional yo seguía peleada conmigo misma porque no entendía cómo diantres aplicar todo lo que yo veía teórico, y ese es mi ejemplo número 1. Crea tu buyer en persona, ¿no? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Qué hace y cómo lo conoces? Y yo no le veía un fin práctico a eso que lees en los libros que dicen, bueno, conoce a tu cliente ideal, entonces para conocerlo tienes que saber qué hace, en dónde vive, qué le gusta, bla, bla, bla. Y yo decía, pero es que no entiendo, o sea, ¿cómo saco esa información y cómo la aplico en la estrategia? Y sé que la mayoría de los que han empezado en temas de marketing y a promocionarse, tienen la misma frustración de no entender cómo algunas cosas tan teóricas se aplican en la vida real. Y esa es mi misión con la parte de mi marca personal, mi podcast y mi canal de YouTube. Y aquí lo que les comento, ya aterrizando la idea del cliente ideal, es hay que estudiarlo y hay que estudiarlo de verdad, porque no podemos dejarlo todo en un ejercicio de escritorio. Creo que ese es el principal problema. Me voy a sentar y voy a decir, pues yo me imagino que mi cliente es así y así, pero en realidad no, muchas veces no analizamos la información más valiosa que ya tenemos, que son tus clientes actuales o tus prospectos, porque ahí tienes toda la información que necesitas
Y muchos de mis alumnos se han sorprendido cuando me dicen, Fer, no puedo creer que, o sea, analizando mis clientes que yo ya sabía nada más haciendo el ejercicio de estudiarlos un poquito, supe que tenían estas coincidencias, ¿no? Tuve una chica que me dijo, Fer, es que yo estaba metida en cómo entender a los millennials y que parece que los millennials somos chavos, pero ya no estamos tan chavos los millennials. Pero estudiando a sus clientes anteriores se dio cuenta de que su cliente potencial eran personas ya mayores de 40 o 50, ¿no? Entonces te estaba tratando de entender un mercado que ni siquiera era su mercado y eso se dio cuenta estudiando a su cliente ideal. Y es que empiezan a salir, cuando hacemos este ejercicio empiezan a salir similitudes, inclusive en personalidades. A mí me tocó hacer un ejercicio en donde em, senté a mi cliente y le dije, a ver, platícame de tu cliente A, María, órale, platícame. ¿Quién es María? ¿Qué hace? Y porque sabía que tenía relación con ella, me dice, pues le gusta esto, fíjate que está casada, no está casada, bla, bla. Y de repente empezamos a sacar coincidencias que no tienen nada que ver con el producto en sí, ¿no? Por ejemplo, es un producto de maquillaje. Y resultaba que todas me decían, yo como que veo que todas les gusta lo del vino, porque luego las vi que muchas andaban en un evento de vino y de quesos que hacen acá de repente en Morelia mucho, y les gusta mucho como lo gourmet y así, ¿no? Y después hacemos pruebas de segmentos, que es pruebo fuera de lo obvio intereses que me pueden hacer llegar a este tipo de personas. No, lo obvio es toda la parte cosmética, ¿no? Si vendo maquillaje, maquillaje, cosméticos, skincare, bla, bla, bla. Pero entonces, ¿qué pasa si yo pruebo una segmentación enfocada a lo gourmet y a los vinos para vender maquillaje, ¿no? Y lo que descubrimos es que ese segmento fue el que más resultados nos dio, todavía más que lo directo, que es maquillaje y skincare, ¿no? Y eso no lo hubiéramos descubierto si no lo hubiéramos estudiado de los clientes actuales y no lo hubiéramos probado. Claro, totalmente. Creo que acabas de describir una forma manual de hacer lo mismo que ya está haciendo el algoritmo de Facebook. Que es, si tú dejas el mercado abierto, ¿no? Supongo que tú no escoges el segmento. Claro que también le digo mucho a mis clientes, ¿no? O sea, si defines bien el buyer persona y el contenido que está tan bien hecho para ese buyer persona, sea un artículo o el título del anuncio, un video específicamente que le está hablando directamente a ese buyer persona, es probable que ni siquiera necesites la segmentación, ¿no? Es decir, sí la necesitas, pero si la pones abierta, es probable que de todas maneras llegues a tus clientes ideales, gracias a que el mismo contenido es el que los va filtrando, ¿no? Y el algoritmo de Facebook trabaja precisamente de esa manera, ¿no? Se lo muestra a la gente dentro del segmento que tú seleccionaste y conforme empiezan a interactuar, empieza a buscar estas similitudes entre ellos, que son similitudes que probablemente nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Bueno, a lo mejor a todos les gusta ver Shark Tank, o a todos tienen hijos, o a todos les gusta el béisbol, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el producto, pero por alguna razón tienen esas similitudes y el algoritmo las encuentra, ¿no? Entiendo que es más o menos lo mismo que estás buscando hacer con estos, o sea, en tu clase, ¿cierto? Ajá, exactamente. Y esto es, entre paréntesis, la estrategia inicial, porque si nosotros vamos a llevar tráfico a nuestro embudo, vamos a hacer una estrategia inicial para ayudarle un poquito al algoritmo con una estrategia de segmentación. El problema es que nos quedemos ahí, ¿no? En únicamente esta parte de intereses, pero eso nos va a ayudar para iniciar la parte de segmentación. Y también la parte del copy, como tú decías, y pongo un tema aquí muy a discusión con asesores inmobiliarios, pero es, ¿pongo el precio o no pongo el precio de la propiedad? ¿No? Y de repente me dicen, Fer, es que no llego a la persona. Y digo, bueno, pues ni siquiera estás poniendo el precio en tu comunicación, ya sea el anuncio o la landing o en donde sea, no hay un precio. Y es que entendamos una cosa, aun cuando tengas una propiedad de 10 millones de pesos, el que tiene 500,000 pesos te va a preguntar el precio. No, no hay forma, ¿no? Entonces alguien te va a preguntar. No hay forma de que evitemos. Y puedes poner el precio en grande en la imagen y en el título y en el copy out, y de todas maneras va a haber algún despistado que va a preguntar, que la gente no lee la mitad del anuncio. Sí, y eso, ¿cómo lo solucionamos? Pues hagan un trabajo de aceptación porque va a pasar. Claro. No, no se frustren por eso. Claro, sí, no es que, digo, algunos clientes de repente esperan que te va a llegar el prospecto y tú ya lo precalificaste digitalmente y con automatizaciones, y que cuando
ya sea el momento de tú llamarle, le vas a decir, buenas tardes, soy tal asesor de tal inmobiliaria. Ah, claro que sí, muchas gracias, ya seguí todo su proceso por internet, por favor dime dónde te deposito. Imposible, hermano, ya sabes, o sea, nadie va a comprarte un departamento, una casa de 10 millones de pesos a través de un sistema de automatización. Eh, sí hay una probabilidad pequeña, pero la hay de que te compren sin conocerla presencialmente, digamos, pero pues le tienen un gran trabajo de asesoría y de herramientas digitales, o sea, de que haya un buen brochure, de que haya, no sé, una visita virtual o algo así para lograr alcanzar un objetivo como ese, ¿no? Pero pues Ujú. en realidad lo que nosotros generamos es el primer punto de contacto y de ahí pues ya todo el seguimiento y el generar la relación, la autoridad y la confianza, pues depende en gran parte del asesor. Exacto, que ahí voy a aprovechar para hacer otro disclaimer, porque por ahí un alumno me decía, Fer, ya voy bien avanzado en el curso, está padrísimo porque le abrió la mente a todo lo que no había visto que se tenía que hacer en cuestión de estrategia y de marketing, y me dijo, entonces, Fer, nada más quería preguntarte, ¿me sugieres que ya me deshaga de mis vendedores? Y yo, ¿qué? No, le dije, ¿por qué? Ah, pues es que, o sea, entiendo que con este proceso ya voy a vender las propiedades. Le digo, no, o sea, toda la estrategia de marketing, todo lo que es publicidad, es una parte del embudo. Si lo quieres ver, si lo vemos junto con el embudo de ventas, la parte alta del embudo es tráfico, marketing, publicidad, pero para cerrar una venta necesitas a los vendedores. Todavía no llegamos al punto ahorita, a lo mejor algún momento y en algunos países y en algunos mercados y ciertas cosas que se puede hacer todo a través de medios digitales que vendas la propiedad, pero ahorita en México, bueno, al menos todavía necesitamos ese contacto, o sea, necesito hablar con alguien y el vendedor tiene que ser una labor de venta, porque también siempre les dejo ver que cuando haces una super estrategia, todo tiene que ver con cada punto de la estrategia, es decir, el anuncio tiene que ser bueno, tienes que analizar qué tanto llama la atención. Tu página de aterrizaje, ya sea donde caigan las personas o vean un formulario de Facebook o lleguen directamente a tu WhatsApp, ese sería otra función. ¿Cuántas personas sí se contactan contigo? Ahora de ahí, cuando ya están en tu cancha, que no es cancha de marketing, es cancha de ventas, ¿cuál es tu proceso de ventas? Porque si hacemos tú una estrategia muy padre de campaña de llamar la atención, de generar leads, y cuando lo vas a contactar, copias y pegas un texto larguísimo que nadie quiere leer, pues ¿cómo te ayuda, no? Claro, claro, totalmente. Fíjate que uno, digo, nosotros también para anunciar nuestro propio servicio para inmobiliarias, pues vamos con diferentes títulos, diferentes anuncios. Y uno de los punchlines que mejor nos funciona es, generas muchos leads, pero no los cierras. Volviendo al tema de generar leads es relativamente sencillo, ¿no? O sea, no quiero menospreciar el trabajo de nosotros mismos mercadólogos, pero hace algún tiempo vengo diciendo que cualquier persona que tenga 2, 3 años de experiencia en marketing, con pauta y manejando presupuestos relativamente altos, tú puedes hacer un buen anuncio, ¿no? El problema es qué pasa a partir de que llega ese contacto. ¿Cuánto tiempo tardan en atenerlo? La confianza que le generen, ¿no? La infraestructura digital que hay alrededor de la empresa para generar confianza, que tenga páginas, que escriban artículos, que tengan videos, canal de YouTube. Como que es la combinación de todo eso y el buen seguimiento lo que va a concretar en una venta al final, ¿no? Y las empresas siguen pues culpando a las agencias, ¿no? Y diciendo esta segmentación, es que oye, no estamos cerrando, cambia la segmentación, amigos, si cambia la segmentación, vuelve a empezar el aprendizaje y todo lo que ya logramos a nivel generación de prospectos, lo vamos a perder y vamos a volver a empezar, ¿no? ¿Por qué piensas que es el prospecto? Si tienes 150 prospectos y les han llamado 2 veces y los han descartado, ¿no? Ujú. Sí, que es lo común para mí es, pero es que, pues sí me escribe, ¿cómo va la campaña? Bien. ¿Te han escrito? Sí. Pero pues nadie me contestó. Pero, ok. Eso de que no, pues toda la semana pasada nadie me contestó. Ok. ¿Y ya les volviste a escribir? O sea, nada más. No. Bueno, mucha gente no te escribe porque en ese momento estaba trabajando, porque estaba ocupada, porque estaba atendiendo a los niños, porque ya estaba dormida, porque no sé, ¿no? Eso es parte del seguimiento y eso ya es la labor del vendedor. Claro, eso ya la bola está en tu cancha, ¿no? O sea, cree que marketing llega a resolver las ventas. Y esa fue la razón en nuestro caso como Qualy, por el cual nos involucramos en la parte de ventas.
nosotros siempre estuvimos bajo la mentalidad de que, oye, yo mi trabajo termina cuando te veo el prospecto y de ahí tu equipo tiene que hacerse cargo, ¿no? Llegamos a un punto en el que ya nos tuvimos que meter al tema negocio y desde el inicio preguntar, o sea, sí, venimos por marketing, pero a ver, ¿tienes un manual comercial? ¿No? ¿Tienes un proceso de ventas documentado? ¿Qué va a pasar con el prospecto cuando te lo entregue? ¿No? Si no, desde ahí ya estamos mal. No va a funcionar lo que vamos a hacer. Yo te voy a entregar los prospectos y me vas a decir que no están calificados, que cambiemos la segmentación y esta historia ya me la sé, ¿no? Entonces, desde la entrada te digo, vamos a atender estos problemas de negocio o del área comercial antes de meternos a generar prospectos y desperdiciar ese dinero de pauta en prospectos que no vas a utilizar bien, que te van a llenar la base de datos, que te van a aumentar el costo de tu CRM, ¿no? Entonces, pues tratamos de empezar por esa parte antes de meternos al tema de marketing, pero pues sí es otro modelo de negocio completamente, ¿no? O sea, que sí complementa al marketing, pero o sea, la realidad al fin del día es que de marketing no dependen las ventas, ¿no? Si tú estás haciendo un servicio de marketing, no tendrías que estar, pues, sí preocupándote de que cierre o no, pero no debería caer sobre ti la responsabilidad. Ujú. Sí, qué bueno que me dices eso porque creí que era la única que a veces me frustro porque yo soy, la forma en cómo funciona mi mente siempre es ver panoramas completos y de repente sí les ayudo a mis alumnos porque tuve un alumno que, por ejemplo, me decía, Fer, es que no puedo vender esta propiedad, o sea, y me urge y entonces hay que analizar todos los puntos de la estrategia. La campaña estaba bien, los anuncios estaban bien, y eso no lo tuve que revisar tanto porque le dije, ¿cuántas citas? No, pues había tenido muchísimas citas. Le dije, entonces todo atrás no está nada mal, porque tienes citas, pero no estás vendiendo, eso me preocupa, ¿no? Entonces le dije, a ver, muéstrame la casa, muéstramela, porque entonces no entiendo que tengas tantas citas y no puedas vender esa casa. Me dice, pero es que está en una de las mejores zonas, tiene un super precio, la casa está muy grande, o sea, bueno, maravillas de la casa, ¿no? Le dije, bueno, a ver, muéstrame la casa. Y ya cuando me mostró la casa, yo también decía, no, pues no veo algo extraño, pero cuando me muestra la recámara principal, me dice, bueno, aquí lo único así un poco extraño es que de la recámara principal, que tiene como un doble piso, para ir la recámara va abajo, pero para ir al baño hay que subir un piso. Y yo dije, no, pues creo que ya estás encontrando cuál es el problema de tu casa. No, esas cosas extrañas que en este caso no tiene nada que ver ni con la comunicación ni como tu labor de vendedor. Bueno, sí un poquito, pero ahorita voy a ese tema, es que hay algo, una discrepancia a lo que todos conocemos como lo que debería ser en una propiedad, y tal vez ahí está el error. Le dije, aquí lo único que puedes hacer es, obviamente hay un proceso, eso que me decías tú, que yo sumaría el proceso de captación. O sea, creo que los buenos asesores se han dado cuenta de que no puedes aceptar y vender todas las propiedades, sino que tienen que estar también estratégicamente seleccionadas. Y la otra es, ¿cómo detectas esto para poder comunicarlo mejor, darle la vuelta en tu comunicación para que puedas vender la propiedad? Por ahí un mentor que tengo también en temas de negocios inmobiliarios me platicaba que lo mandaron llamar para vender un desarrollo que no podían vender, entonces le pidieron ayuda. Y resulta que las casas no tenían baño en la parte de abajo. O sea, únicamente había un baño, eran casas de interés social, pero nada más había un baño y el baño estaba arriba, cosa que es muy, pues muy extraña, ¿no? Sobre todo para el segmento. Claro, ¿no? O sea, cualquier visita que tengas lo vas a hacer subir al segundo piso para ir al baño. Exacto, es súper extraño, ¿no? Entonces dijo, bueno, lo único que hay que hacer, las casas ya están ahí, lo único que hay que hacer es comunicarlo diferente para vender otras propiedades del desarrollo y venderlo. Y así lo vendieron, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el problema ahí, lo importante es saber cuáles son las ventajas y desventajas de lo que estás vendiendo para poder posicionarlo mejor. Oye, pero está interesante eso y cómo, porque para mí la solución hubiera sido decir al desarrollador, oye, pero hay que poner un baño abajo. O sea, no hay de otra, ¿no? Sí, sí, a mí No hay también. publicidad con la que lo pueda arreglar. Entonces, ¿cuál fue el cambio de comunicación que hizo que sí vendiera esas casas? Pues mira, no me dio a detalle cuál fue la estrategia, pero a mí lo que me dijo es que resaltaron otras ventajas del desarrollo. Creo que también hicieron algún estudio del precio donde podían llegar a personas que a lo mejor no estaban por alcanzar ese tipo de propiedades, que en interés social de repente sí hay un sector que, bueno, si le faltan 20,000 pesos, no hay manera, ¿no? O sea, le faltan 20,000 pesos. Y así pudieron vender esas propiedades. Es que el buyer persona, ya que hemos estado platicando mucho sobre eso, debería venir
el mismo desarrollador y todo sería más fácil. O sea, si el desarrollador tiene su buyer persona y dice, voy a hacer casas para este segmento, para este tipo de persona, cuando lleguen los asesores se lo pueden comunicar, ¿no? Hicimos este tipo de casa con este segmento en mente y es el que creemos que va a ser más propenso según el estudio de mercado que hicimos, pues adquirir a una propiedad como esta, ¿no? Pero no, o sea, alguien que de repente hizo dinero, se construye unas cuantas casas a su gusto, o como le salió más barato, o como Dios le dio a entender, y luego quiere que la agencia resuelva cómo venderlo, ¿no? O sea, aquí está el producto, tú ve cómo le haces, ¿no? Y pues ya sabemos que el mejor marketing es un buen producto, ¿no? Si el producto no es bueno, o sea, es más fácil vender un producto muy bueno con poco o mal marketing que vender un producto malo con el mejor marketing del mundo. ¿Tiene sentido? Exacto, exacto. Y me ha pasado, ¿eh? Que me dicen, bueno, tú de agencia me vas a entender ese tipo de cliente que te dice, pero a ver, a mí me vas a garantizar que voy a vender. Eso siempre hay ese tipo de clientes, ¿no? Y en el sector inmobiliario me ha pasado y con desarrolladores. ¿Me garantizas que voy a vender mis casas? Y ahí casi siempre se los volteo con lo que tú acabas de decir, ¿no? No, pues no. Primero, para empezar, garantízame tú que tus casas se van a vender porque no creo que estés invirtiendo millones en un desarrollo que tú no sabes si hay mercado para él. Que yo sé que lamentablemente, o sea, sería un ideal que hubiera tantos estudios de mercado, pero yo me enfrento a ver compañías, grandes compañías, o sea, grandes proyectos en donde no hay un estudio siquiera de certeza de si hay mercado para lo que estoy vendiendo o para lo que voy a construir. Claro. Sí, no, no tiene sentido. O sea, hace poquito estábamos en un proyecto para la creación o la construcción de un edificio. O sea, entro yo en un momento a este proyecto en el cual solo tienen el terreno. Se está negociando el terreno en la aportación, se está haciendo un anteproyecto arquitectónico para saber qué se puede poner en ese departamento, ¿no? Fue como, a ver, ¿dónde está el estudio de mercado? ¿No? O sea, porque estamos empezando a diseñar un producto, pues, con base en lo que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a hacer un edificio de departamentos y pues ponemos unos de una habitación, otros de 2 habitaciones, otros de 3 habitaciones y a ver cuáles se venden, ¿no? Y pues hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta que una tipología en específico, ¿no? Hay mucha información a detalle porque es un negocio que todavía está caminando, eh, pero una tipología de departamento en específico era la que más se vendía a la par con otra, pero solo el 25% de los edificios de la zona tenían esa tipología de departamento. Entonces llegó a la conclusión de que solo se iba a hacer esa tipología, o sea, no tenía que haber de 1, de 2, de 3 habitaciones, sino solo con esa cantidad de habitaciones y se iba a vender rapidísimo. Eh, y a partir de eso se define entonces cuáles son eh, o sea, la cantidad de departamentos, cuál es la tipología del departamento, quiénes son las personas que compran ese tipo de departamentos y a partir de eso se definen las amenidades también, ¿no? Porque no es lo mismo un edificio en el que van a vivir familias, en el que van a vivir hombres solteros o personas solteras o gente de la tercera edad. Igual hay un desarrollo muy interesante aquí en Mérida que se llama Época, creo que lo he mencionado antes, que está hecho específicamente para gente de la tercera edad. Vas a decir, Enrique, un edificio de departamentos para gente de tercera edad, si lo que están buscando son casas de un piso, pues no tengan que subir escaleras y así, pues bueno, claramente aquí hay elevado, son departamentos relativamente pequeños, creo que había de 1 o 2 habitaciones nada más, pero las amenidades son, por ejemplo, un comedor grande para que si tienes invitados de tu familia, pues puedan utilizar ese comedor, ¿no? Para un evento familiar o algo así. O tienen un par de habitaciones hoteleras para que si tienes visita de tu familia, ya no tienes espacio en tu casa, pero puedes hacer que se queden en esta habitación hotelera, ¿no? Pues ¿a quién crees que le vamos a segmentar ese? O si llega una agencia a vender eso, es el trabajo más fácil del mundo, ¿no? O sea, ya sé que le voy a poner esto a gente de arriba de 50 años y se acabó el segmento, ¿no? O sea, sí, complementamos con algo de interés o algo así, pero va a ser muchísimo más fácil vender ese producto que estuvo diseñado desde el principio con el buyer persona en mente.
Así es. Y fíjate, qué bueno que aprovechando con ese caso que tú me dices, tenemos un caso ahorita que estamos justo lanzando la estrategia de un proyecto que se diseñó muy con ese concepto, que es personas de la tercera edad. Y esta persona me contactó y me dijo que era de ese proyecto. Y yo me acordé que ya había visto esas casas porque esas casas tienen un concepto como muy particular. O sea, yo ya me acuerdo, hacía como un año había visto una publicidad, vi la foto de la casa y yo como que no entendí, porque la casa era como del aspecto ladrillo por fuera, que eso es muy extraño, aquí no es muy común en Morelia, y no entendía bien si daba en la calle o no me quedaba claro, ¿no? Y el anuncio era básico, casa de tanto por tanto y cuesta tanto. Aparte decidí, por ese precio como que, no, ay, no sé, no, ay, quién sabe quién se le ocurriría hacer esas casas, ¿no? Y cuando ella me contacta, me doy cuenta que son esas casas y yo digo, híjole, pues es que si sí tiene un problema con esa propiedad que yo la verdad no le veo ni pies ni cabeza, a lo mejor, pues no me conviene ni tomar el proyecto, pero necesito analizar el proyecto. Entonces voy con ella, me presenta el proyecto y entiendo todo el concepto que ella tenía, que era, son casas, es un coto chiquito de 6 casitas, y son de una sola planta, casi el 90% está en una sola planta, están separadas, o sea, son muros separados, y el concepto era, pues, personas de la tercera edad, retiradas en una de las mejores zonas aquí de Morelia, pero con fácil acceso a todo. Pero fuimos descubriendo, bueno, yo cuando entré ahí me platicó ella, la dueña del concepto, me vendió el concepto. O sea, yo dije, no, ya me lo vendió. O sea, el metro por cuadrado estaba muy por arriba de la media, pero me vendió el concepto. Dije, aquí creo que es el problema, es que tampoco se está comunicando de forma correcta. No hay una oferta, que es lo que yo también enfatizo mucho, en diseñar la oferta correcta para el producto que tienes, ¿no? Y de ahí analizamos un montón de cosas. Por ejemplo, descubrimos que aunque sí había vendido, porque ahí la pregunta del millón es, le dije, de esas 6, ¿cuántas has vendido? 4. Ok, entonces sí se van a vender. Entonces tienes 2 años con 2 casas atoradas porque no estás haciendo nada de publicidad, cero. O sea, nada más dependiendo de otras inmobiliarias que dentro de su cartera de propiedades de repente quieran, a alguien le interesa esa propiedad, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, dije, analicemos tu mercado. ¿A quién le has vendido? ¿Le has vendido a esas personas? O sea, personas de 60 años, 50, 60. Sí, pero descubrimos que esas personas se molestaban de pensar o de que les dijeran que era un desarrollo para personas de la tercera edad, porque esas personas dicen, o sea, yo no soy de la tercera edad, tengo 60 años, pero... Una casa geriátrica. Ajá, pero yo no soy viejito. De hecho, me dijo que alguna sí le dijo así, pero es que yo no soy viejito. O sea, tercera edad es viejito, yo no soy viejito, ¿no? Y empezamos a ver que el mercado también, que le gustaba el concepto, eran personas mayores, pero muy activas. O sea, personas que a sí mismas no se veían como personas viejitas o de la tercera edad. Entonces fue cambiar toda la comunicación, pero comunicar el concepto del proyecto. Que ahí fue muy importante que hicimos una estrategia propia con una landing que te vendía el concepto, porque las inmobiliarias pues lo único que hacían era pues esta casa que aparte si veías el precio por los metros cuadrados decías, Dios mío, eso está carísimo, eh, y ya, con 2 recámaras, 2 baños, cocina integral, lo básico, ¿no? Exacto. Tan fácil que hubiera sido poner con ese mismo insight de que la gente de la tercera edad no se siente de la tercera edad. Me imaginé así un señor en sus 50 jugando tenis con un copy como los 50 son los nuevos 20. Ajá. Y aparte descubrimos otros insights interesantes, que aunque es una zona bien posicionada aquí en la ciudad, el tipo de segmento que se estaba yendo a vivir ahí son personas que han tenido como no sé si llamarle revelación o estado de madurez personal, en donde se han dado cuenta a esa edad que todo lo material ya no es relevante, entonces están empezando a vender sus casas grandes en otras zonas para comprar algo más pequeño donde se sientan a gusto y no les importa si los demás dicen, ay, ya se cambió a una casa más chiquita o más barata. Claro. Sí, no, pues ya es mucho más cómodo, ya hicieron dinero durante toda su vida, que es otra cosa, ¿no? Es un segmento prácticamente olvidado y son los que más poder adquisitivo tienen. Exacto. Oye, y manteniéndonos pues en este tema de los varias personas y las segmentaciones, algo que yo he podido notar es que pues todo el mundo segmenta de manera muy similar y la realidad es que
incluso dentro de la misma industria inmobiliaria existe una infinidad de mercados pues muy diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo vender una propiedad de interés social a vender una propiedad ya de arriba de los 1.5, 2 millones de pesos para un nivel medio, digamos, para los 4 o 5 millones, eh, que vender en una, que vender una propiedad de superlujo en una zona muy exclusiva, ¿no? Porque, por ejemplo, estás vendiendo interés social, sabes que es algo que le pudiera interesar al grueso de la población y pudieras anunciarte en todo un estado, por ejemplo. Pero en el caso de, por ejemplo, propiedades en la playa, pues a lo mejor te puedes anunciar en varias zonas del estado, en todo el país, por ejemplo, si estás vendiendo Tulum, Playa del Carmen, es una propiedad pues vacacional, digamos, que además puedes ponernos en Airbnb o algo así, que vender, por ejemplo, no es un caso muy específico de departamentos de hasta alrededor de 40 millones de pesos en Ciudad de México, en pueblos como Pedregal y Santa Fe, en donde tardamos, tardamos algo de tiempo, pero nos dimos cuenta al final de que nos teníamos que anunciar en esas zonas específicamente, ¿no? O sea, que era el señor que ya vivía en Pedregal, que tenía una casa inmensa de 7 habitaciones, que sus hijos ya estaban creciendo, unos ya se habían ido, otros iban ahí, que terminaban comprando estos departamentos, queriéndose mantener en esta zona que es la más cara del país, ¿no? Y que te compran 2 o 3 departamentos, porque se compran el de ellos, se compran uno para el hijo y le compran otro para el otro hijo, y entonces sigue la familia junta, pero ahora pues cada quien tiene su casa en un edificio con más de 30 amenidades exclusivas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces, ya sea tú, para darte cuenta o para enseñarle a tus alumnos el cómo encontrar este, pues este mercado ideal para vender ese producto específico? Aquí lo importante es estudiar a tu cliente, que si bien es cierto, Fer, bueno, pues estoy empezando, no tengo idea, o hay una, si te fijas en este ejemplo que te daba, el concepto inicial tuvo que cambiar, que eso también tenemos que estar abiertos. O sea, a lo mejor yo le dije, bueno, a alguien que ya te compró, le va a molestar que ahora ya no comuniques que es para adultos mayores, pues no, porque o sea, tú mismo me estás diciendo que no quieren llamarse como a sí mismos viejitos, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay un problema. Entonces, cambia tu comunicación, o sea, te vas a volver en algo completamente diferente. Inclusive el nombre del proyecto era muy alusivo a la parte como tranquila, y bueno, lo podemos mantener, pero ya nos olvidamos de ese concepto que así nació el desarrollo. También se vale cambiar la estrategia completa o cambias la oferta y también lo puedes hacer, pero eso tienes que hacerlo probando, porque al final, aunque la estrategia pudo haber estado errónea al principio, así se arrancó y solo así se vendieron algunas y se generaron leads que nos permitieron ver que la estrategia estaba errónea. Entonces creo que aquí lo importante es así hacer un trabajo inicial, pero sí arrancarte y medir y evaluar si lo estás haciendo bien o si necesitas cambiar todo. Claro, no, totalmente. Y ser abiertos también a parte del producto. O sea, yo creo que cuando el cliente, hablando específicamente de los desarrolladores, no tanto de las inmobiliarias, sino el desarrollador, puede darse cuenta de que traes una expertise, que es parte importante de que nos especialicemos en una industria, ¿no? De que traes una expertise en el modelo de negocio inmobiliario, que no solamente eres la persona que le va a manejar sus redes sociales o le va a generar prospectos en Facebook, te escuchan, confían en ti, y cuando llegues a decirles es un tema de producto, que los justifiques, es probable que lo cambien, ¿no? Si eso les va a ayudar a vender más. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Llegó con nosotros un desarrollo muy cerca de la playa, como hay muchos aquí en Yucatán. Comprarte un departamento en la orilla del mar es 4.5 a 20 millones de pesos aproximadamente. Eh, Aquí mucha gente tiene casa en la playa porque la playa está muy cerca, entonces en vacaciones nos mudamos todos a la playa durante temporada. Pero pues hace años
era muy económico comprar una casa en la playa. Con el paso de los años, pues el costo ha ido aumentando y pues ya no es algo para cualquiera, ¿no? El que pues la heredó o ya la tiene desde hace muchos años, pues, ya la hizo, pero ya comprarle una al día de hoy es muy costoso. Entonces, en estas comunidades cerca de la playa, y llega uno de estos productos con nosotros, eh, sí con algunas amenidades, pero está a 10 kilómetros del mar, sobre una carretera totalmente derecha que te lleva hasta la orilla del mar, pero son 10 kilómetros, ¿no? Y este desarrollo llevaba más de un año de comercialización y había vendido muy poquito. Era para que se hubiera vendido completo en un año, probablemente. Eh, y analizamos el producto y digo, es que estás vendiendo un desarrollo residencial como si estuviera en Mérida y lo estás vendiendo como una comunidad vacacional en la playa. Y no está en la playa, o sea, tú estás en tu casa de vacaciones que está lejos de todo y no está realmente en la playa, ¿no? Si le vas a una comunidad vacacional, tiene que haber, uno, amenidades que le hagan sentir como que está de vacaciones, que está en la playa, o sea, hay cosas tan sencillas como métele un poco más de juegos para niños, una alberca, ya ves que la casa creo que tenga alberca, y de hecho ya tenía alberca, nada más métele, por ejemplo, un bar adentro de la alberca, como esos que tienen redondos en la Riviera. Y al final nos dimos cuenta que lo que tenían los desarrollos que se estaban metiendo mucho ya en playa, sube el precio, lo que le tengas que subir, porque además estaba muy por debajo del precio de mercado y no se vendía. Sube el precio, o sea, con el producto es bueno, el precio pasa un segundo término. Busca un terreno lo más cerca posible del desarrollo, pero en la orilla del mar. Lo vendemos con un club de playa y entonces ya tienes, ok, es como si tuvieras un terreno frente al mar, pero mucho más barato y cuando quieras ir al mar, pues manejas 10 minutos hasta la playa, ¿no? Hasta el club de playa. Pues bueno, este desarrollo lo lanzamos esta semana, el lunes o martes, y ya se vendieron 4 terrenos en la primera semana, ¿no? Y todo por un cambio tan simple que, de nuevo, o sea, no siempre es el marketing, no siempre es la segmentación, ¿no? A veces hacer un cambio, pues, no voy a decir que es sencillo, porque pues fueron varios millones de pesos solamente comprar el terreno y todavía falta construir el desarrollo, pero al final del mismo desarrollo sale, ¿no? O sea, no es como que el desarrollador lo vaya a tener que poner de su bolsa, sino de las mismas preventas, pues sale para hacer este desarrollo. Entonces creo que es un poco responsabilidad. Y si no es responsabilidad, porque tal vez no es responsabilidad, es un beneficio para nosotros como mercadólogos entender el negocio a tal grado que podamos hacer recomendaciones a nivel negocio, no solo a nivel marketing. ¿Tiene sentido? Ajá. Sí, totalmente. Y algo clave para mí ahí es que yo siempre les digo, analizar o morir. O sea, no se vale que me digas, es que no vendo, ¿por qué? Porque el algoritmo no me quiere y o yo no le sé, yo no tengo dinero para invertir, no, hay que analizar todo, ¿no? Como en este caso, analizas inclusive el producto, algo está mal con el producto y ves qué es, ¿no? A lo mejor, lo que siempre les digo, analiza el proceso, a lo mejor el anuncio está bien, la segmentación está bien y tu landing page no sirve, o sea, no está convirtiendo. Bueno, entonces encuentra ese punto que necesitas mejorar, analiza también, creo que es la parte más difícil, bueno, tú como vendedor, si estás de verdad haciendo la labor para poder cerrar esos leads, ¿no? Claro. A veces son cosas tan sencillas como, si yo hice mi landing page, está padrísimo, la chequé en mi iPhone y funciona bien. Y luego entras en Chrome y no se ve, o entras en Safari y no se puede hacer clic al botón por alguna razón, y nunca nadie revisó eso, ¿no? O sea, no siguen el mismo camino que ellos, pues, configuraron para dejar los datos. Ajá, y ser muy precavidos y muy precisos en analizar el proceso completo, porque parece absurdo, pero a mí me ha pasado en donde de repente les digo, chicos, ¿qué ha pasado con estos? Hubo 10 registros en el landing. ¿Cómo les ha ido con ellos? ¿Cuál? ¿Y a dónde llegaron? Pues al contacto que ustedes nos proporcionaron en que iban a llegar todos los contactos. Este. Ah, sí, sí. Oigan, ¿quién administra este correo? No, pues quién sabe. Ah, creo que por ahí lo tenía yo ahí guardado. Digo, Dios, Dios santo, ¿cómo llegó a pasar eso, no? Claro, y luego ya le hablan a estas personas una semana después
y no, es que ya no me contesta, es que no estoy interesado. Es como, amigo, al momento de que se registró el anuncio, le aparecieron otros 75, ¿no? Porque así es como funciona. Pero ya le hiciste clic a un anuncio de bienes raíces, pues ahora ahí te va toda la oferta de tu región, ¿no? Y si se Ajá. registró en otro, 10 minutos después, 20 minutos después, 30 minutos después, ya habló con 7 asesores mínimo antes de que tú pues, descubriste que te estaban llegando los contactos a ese correo. Ya no te va a escuchar, o sea, ya está tratando con otros 4 brothers al mismo tiempo y pues ya les da flojera, ¿no? O sea, no quieren integrar a nadie más a la conversación. Por eso es tan importante el tema del servicio y se vuelve en algunos casos muy poco relevante la parte del precio. Y si me atiendes bien, el precio pasa a un segundo término también, ¿no? Porque también de nuevo hay un tema de autoridad, hay un tema de confianza. Cuando me estás dando algo barato, pero me estás dando una atención de la fregada, pues ya empiezo a desconfiar, ¿no? O sea, Ujú. empiezo a dudar si esta es una empresa seria Seria. y formal, ¿no? No, y a veces también algo tan sencillo que ahí, si no lo hacen, tomen nota porque a veces no lo logramos ver, es pongan en contexto a la persona que le están hablando. La persona ya se le olvidó, no importa que haya registrado hace 10 minutos, ya se le olvidó que lo hizo. Díganle, porque de repente le dicen, oye, pues es que me dijo que no, que por qué de dónde saqué sus datos y lo único que le dice es, hola, vi que te interesó una de nuestras propiedades, ¿en qué te puedo ayudar? Pues no tiene idea cuál propiedad, dile de dónde le llamas, en qué ciudad, hasta ponlo en contexto de la ciudad, que eso va mucho también para proyectos de allá en Mérida y Riviera Maya. Dile que de Mérida, de esta empresa, él dejó sus datos por esta casa, que todo dale el contexto, ¿no? Porque si no, todas las personas dicen, no, pues no, yo no dejé nada, ¿no? Yo no dejé mis datos. Sí, totalmente. Totalmente, y algo que hemos notado igual, por ejemplo, es que nosotros llevamos de Mérida a todo el país, incluso a Estados Unidos, pues ven una alada que no conocen y lo primero que piensan es el banco, me van a cobrar, es publicidad, y no hace relación de que se acaba de registrar hace 10 minutos en algo donde está solicitando que le llamen, ¿no? Entonces yo siempre digo, márcale una vez, si no te contesta, vuélvele a marcar inmediatamente. No eres demasiado insistente, no estás atosigando. Esta persona se registró voluntariamente y está esperando tu llamada, ¿no? Te marca una segunda vez y si no contestas esa segunda vez, mándale un WhatsApp y dile, hey, soy Enrique Shakur de tal inmobiliaria, eh, te molesto porque te registraste hace unos momentos en nuestro sitio web, ¿cómo te puedo ayudar? Termina con una pregunta para fomentar el que te responda. No, hola, te registraste hace unos momentos en nuestra página. Aquí te mando toda la información de nuestro desarrollo. Ahí te va el brochure, ahí te va el camiseta, ahí te van las fotos, ahí te van los videos. Que nadie Abrumador. ve. O puede que lo vea, pero ya me mandaste todo, ya no te voy a preguntar nada, ya no te contesto. Entonces ahí cuando me dé la gana, si de verdad quiero verte, te vuelvo a contactar. Y si no, pues ya no te contesto. Tú ya me mandaste todo, entonces ahora paso con otro asesor para que también me pase todo. Y luego con el otro asesor donde también me registré y que también me pase todo. Y ya puede ser o no, que algún día yo revise toda esa información que ya me mandaron todos juntas, ¿no? Entonces el tema es, para mí el negocio inmobiliario está en el establecer relaciones. Tienes que establecer un vínculo con el cliente para poderle vender. Y eso no se logra ni con automatización, ni con mandarle toda la información de trancazo. Y ahí avísame si tienes preguntas. Ujú, exactamente. Que es también la parte del contacto humano, o sea, tu presencia humana. Cuando eres, a lo mejor no tienes una marca personal necesariamente, pero es importante que te presentes, ya no eres inmobiliaria tal, soy Fernanda Peña y yo te voy a ayudar en esto y en esto y en esto. Y voy a iniciar una conversación contigo, persona con persona. Eso es clave, yo te voy a ayudar, ¿no? O sea, no te estoy vendiendo nada. eh, Dime cuáles son tus objetivos. Entonces te voy a decir si esta propiedad es la que te conviene o te puedo ofrecer algo que está incluso mejor para las necesidades que tú me estás poniendo, ¿no? Ujú. Amiga, pues ha sido una conversación sumamente interesante. Yo regularmente platico con gente que está en la parte del desarrollo o de la venta inmobiliaria. Siempre pues, es refrescante platicar con alguien que hace exactamente lo mismo que yo y en especial ver otras agencias que ya se están especializando en el tema inmobiliario porque no me cuesta trabajo pensar cómo no ven el valor en la especialización. Quieren seguir atendiendo restaurantes, salones de belleza, peluquerías.
veterinarias y además a los inmobiliarios, ¿no? Em, pues me da mucho gusto que haya otras agencias que se estén especializando en esta industria, que estemos ayudando de alguna manera a empujar esta industria hacia adelante, que tanto tiempo estuvo pues muy rezagada en temas de tecnología y ahora siento que está avanzando muy rápido en temas de tecnología, de innovación, de marketing, y siento que es en parte gracias a que pues esta industria del marketing se está involucrando mucho más en el tema inmobiliario. Eh, ¿Algún anuncio que quisieras dar? ¿Alguna invitación a tu programa para inmobiliarios? Sí, claro, pues abrimos la convocatoria, el programa, aprovecho para hacer, como dices, bueno, un anuncio. Yo lo llamo programa porque no es un curso que quiero venderte para que lo pagues y tú te hagas bolas con el curso. Es un programa porque a mí me interesa mucho ayudarte en el seguimiento. Yo sé, también me capacito, también tomo cursos y yo sé el valor de que me guíen, que me digan si voy bien, si voy mal y que pueda tener un seguimiento. Entonces, este es un programa de 30 días en donde sí hay clases grabadas, también tenemos clases en vivo y hacemos mentorías grupales que son muy importantes para este seguimiento. Entonces, abrimos convocatoria ciertas veces en el año, 3, 4 veces en el año. Entonces, ahorita todavía no tenemos una fecha, pero seguramente el siguiente mes ya tengamos fecha de la próxima edición. Pero toda esta información la pueden ver en nuestras redes sociales, que es @Mercafy con K, Mercafy Y al final. Y también en mi cuenta personal, que ahí hablo un poquito más de todo este tema de marketing en la práctica para emprendedores en general, que es @Mercafer con K también. Buenísimo. Pues amiga, muchísimas gracias por la conversación de hoy. Aprovecho para invitar a todos a compartir este episodio, que nos ayuden por favor a llegar más lejos para poder seguir teniendo invitadas de la calidad de Fernanda. Recordarle que a mí me pueden encontrar en todas partes como @exakur, EXACUR, estoy en absolutamente todas las redes sociales. Y recordarles que nuestro patrocinador Futura Capital tiene las mejores propiedades para invertir aquí en Yucatán. Entonces, están buscando adquirir algún terreno, un departamento aquí en la península de Yucatán. Por favor, entren a futuracapital.mx y ahí podrán encontrar todo lo que están buscando. Y si no lo tenemos en la página, seguro lo encontramos para ustedes. Entonces, compartan nuestra información y nos dedicamos para darles toda la información que necesitan. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nuevo, por favor, si nos ayudan a compartir este episodio para llegar a muchísimo más gente y nos vemos de nuevo en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Fer. Gracias, Enrique. Chao.